eh, hay muchos aspectos de la historia evangélica en Chile que aún estamos investigando. Nuestro deber es entregar información veraz, información verificada a cada uno de ustedes. Y hay aspectos que hay que continuar investigando, revisando en archivo, ¿no? Cosas que yo he escuchado y que van a complementar poder escribir esta historia y poderla enseñar, ¿no? Con la curiosidad con que hacemos cada uno de los capítulos y lecciones que les enseñamos a ustedes. Entonces, nosotros comenzamos a hablar de la historia de la primera iglesia, cómo Cristo se constituye en el pilar de esta iglesia, ¿no? Y no solamente Él, sino que además Cristo es su piedra angular, Él constituye 5 ministerios y el Espíritu Santo nos da los dones y talentos para que esta iglesia se siga construyendo. Esta iglesia se expande por todo el Mediterráneo y recibe el nombre de Iglesia Universal, Iglesia Católica, significa lo mismo, ¿no? Y se sigue expandiendo, pero es una iglesia perseguida por Roma. La iglesia de Cristo nunca, y de los apóstoles, se va a aliar con el poder. Es algo contradictorio. El poder nunca, por definición, va a ser cristiano. Entonces, Roma se constituye todo el imperio romano y este imperio romano logra conquistar esta iglesia. Se la toma y la comienza a utilizar como su instrumento. Esconde la Biblia, hacen desaparecer los 5 ministerios y crean un engendro a la imagen y semejanza del imperio romano. Hasta que el Espíritu Santo mueve a un cura, ¿no? Que se llamaba Martín Lutero, y Martín Lutero clava en la catedral de Wittenberg, en Alemania, 95 tesis que dicen, ¿no? Entre otras, que la salvación es individual, que no se puede pagar, ¿no? No se puede pagar por la salvación, que no corresponde pagar por la salvación, que el arrepentimiento, ¿no? Entendiéndose esto como la metanoia, ¿no? Es lo que nos lleva a la salvación. El bautismo nos lleva a la salvación, pero no el pagar una cantidad de dinero, ¿no? Eso es 1500 años de historia de la iglesia. Hasta ahí más o menos llegamos. Tocamos cómo la iglesia se continuó desarrollando 2 siglos posterior a Lutero, porque ¿qué generó el avivamiento del Espíritu Santo que usó a Martín Lutero y que la historia narra como la Reforma? Primero, recuperamos la Biblia en lenguajes comunes. 2, se recuperó el ministerio pastoral y el ministerio magisterial. Entonces, esos se recuperan para la iglesia. Pero eso no significa que la Santa Inquisición desaparece. Nosotros en esa época vivíamos en el colonialismo español, y el colonialismo español, ¿no? Era católico, tenía una Inquisición, y quien fuera disidente a estas ideas era perseguido. Entonces, el 31 de octubre, Martín Lutero clava las 95 tesis en las puertas de la catedral. Y en 1572, como 50 años después, miren, 50 años después, llega desde el Consejo de la Inquisición instrucciones a la Capitanía de Chile que se requisen las versiones de la Biblia de Casiodoro de Reina por parte de los oficiales inquisitoriales apostados en los puertos. Me hubiese gustado, ¿no? Poder tener ese documento para mostrárselos a ustedes, ¿no? Lo vi, pero la foto era muy mala. Entonces,
estos son los trabajos de investigación que hay que hacer, meterse en los archivos de las Indias, investigar, encontrar más documentos. En todo caso, existe, lo vi, ¿no? Y espero poder tener el próximo año ya material donde se los pueda mostrar. O sea, era prohibido el ingreso de la Biblia de Casiodoro de Reina, ¿no? Que después de la revisión en el 1602 se va a constituir en la Reina y Valera que nosotros apreciamos tanto, ¿no? Bueno, esta Biblia en 1572 tenía prohibido su ingreso a Chile, ¿no? Porque nosotros pensamos que toda esa historia de represión de la iglesia, ¿no? De esta primera iglesia, solo ocurrió en Europa, sí, pero después viene la Inquisición que nos va a golpear a nosotros fuertemente. Miren, algo que no se ha estudiado y que prácticamente no aparece en los libros de historia chilenos, ¿no? En 1587, una escuadrilla de 3 navíos al mando de Thomas Cavendish llega a la rada de Quinteros. En dicha playa son tomados prisioneros 9 marineros. Sí, ya, qué bueno que aprendí. ¿Por qué motivo se toman prisioneros estos 9 marineros? Porque eran protestantes. De los 6 de ellos fueron ahorcados en la plaza en Santiago por herejes. O sea, en 1587, el ser lo que es usted hoy día habría significado que lo habrían colgado en la plaza por hereje, ¿no? Miren, en 1644, el holandés Hendrik Bauer, ¿no? En la literatura católica española se le llama el pirata Hendrik Bauer. En la literatura holandesa protestante, ¿no? Se le conoce como el almirante Hendrik Bauer. Se establece por unos meses en los alrededores de la ciudad de Valdivia, con navíos que traen tripulantes colonizadores. Y por supuesto ellas no eran católicos romanos, eran protestantes, calvinistas. Falleció de muerte natural y fue enterrado en aquella localidad. Su cuerpo posteriormente fue exhumado y quemado por mandato del oficial español al mando de la expulsión de dichos herejes protestantes. Esta era una costumbre, porque también lo hicieron con John Wycliffe. Lo desenterraron y lo quemaron. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos nuestra historia y que valoremos a quienes nos precedieron en la predicación del Evangelio. Debemos valorar, debemos conocer nuestra historia, ¿no? Es en primer lugar la historia de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Esto lo puse como dato anecdótico. Es rescatado el marinero protestante Alejandro Selkirk. ¿Alguien me puede contar dentro de la audiencia quién era Alejandro Selkirk? ¿Algún hermano, algún intento? Robinson Crusoe. ¿Qué hermano me cuenta eso? Acá, pastor. ¿Pero quién es acá? Daniel Aravena. Gracias, hermano Daniel, gracias por ayudarme, ¿no? Bueno, él es rescatado de la isla Juan Fernández. Esto daría origen a la leyenda de Robinson Crusoe, porque se escribió un libro acerca de Alejandro Selkirk que se llama Robinson Crusoe. Y saben ustedes, él tenía solo un libro. ¿Saben ustedes cuál era? La Biblia. Y durante 4 años que estuvo en la isla Juan Fernández, leyó la Biblia al revés y al derecho. Y entre 1700 y 1790 tenemos a Juan Wesley, usado para un nuevo avivamiento. Entonces, en 1517, el Espíritu Santo
ocupa Martín Lutero para generar un avivamiento, restaurar la lectura de la palabra, restaurar el ministerio pastoral y el ministerio magisterial, y en 1700, en ese siglo, el Espíritu Santo ocupa a John Wesley para predicar y evangelizar en las calles y restaurar el ministerio evangelístico, ¿no? Pero entre tanto nos encontramos en medio de la colonia, y en esta colonia no se podía ser protestante. No se podía ser protestante. Pero el mundo protestante comienza a avanzar. El mundo cristiano comienza a avanzar, y también en Chile. Quise poner esto para que ustedes vean lo peligroso de lo que era ser cristiano. Mariana de Carvajal, Ciudad de México, quemada por la Santa Inquisición en el 1600. Entonces, de santa, lo mismo, hasta se llaman Iglesia Católica Apostólica, pero si suprimieron los apóstoles. Santa, quemar seres humanos. No, no lo entendemos. Entonces, en la independencia, 1818, ¿no? Se prohibía otra religión que no fuera la católica romana. Se condenaba a los herejes protestantes con persecución y discriminación. El Estado y la Iglesia Católica controlaban los actos civiles, como acta de nacimiento, casamiento y defunciones. Porque el Estado y la Iglesia Católica eran una sola cosa. La alianza de la Iglesia Católica con el Estado colonial español motivó a los líderes independentistas a tener simpatía hacia los protestantes. Es así como Bernardo Higgins autoriza un cementerio para disidentes. Nosotros, como evangélicos, como protestantes, no podíamos ser enterrados en los cementerios. Nos estaba prohibido ser enterrado en los cementerios. Voy a ahondar un poquito más con respecto a ese tema. Pero nosotros no podíamos, no teníamos derecho a ser sepultados, ni siquiera se reconocía hasta nuestra muerte. Es un fenómeno que hoy en día nos parece absolutamente increíble, ¿no? ¿Por qué es importante esta clase? Mirar para atrás y ver todo el esfuerzo, la sangre que tuvieron que vertir aquellos que nos precedieron en predicar el Evangelio. No es gratis la libertad, amados hermanos, que hoy día tenemos. Costó sangre, y mucha. Este monumento, ¿no? Me gustaría visitarlo con ustedes. Me gustaría ir a un lugar, hoy en día no está lo que yo les quisiera mostrar, pero me gustaría, si hay suficiente ánimo, ¿no? Podríamos un sábado, de este sábado al otro, si hay suficiente ánimo entre los hermanos que viven en Santiago, me gustaría que fuéramos y oráramos un ratito en este lugar. Miren, les leo: a los muertos cristianos protestantes no se les permitía ser enterrados en cementerios que eran administrados por la Iglesia Católica Romana, y todos los cementerios eran administrados por la Iglesia Católica Romana. Y eran enterrados en Santiago en las faldas del Cerro Santa Lucía, donde estaba ubicado el basurero, y en Valparaíso en las dunas al lado del mar. En el Cerro Santa Lucía había un basurero. Ese era el último lugar donde se dejaba reposar a los protestantes, porque nos negaban el derecho de ser enterrados en un cementerio. Luego se nos permitió, ¿no? En 1854, ¿no? Se nos permitió ser enterrados en los cementerios, ¿no? Pero se obligó al Estado a construir un muro de 7 metros de alto y de 3 metros de ancho para dividir a los herejes de los católicos romanos. Entonces, estamos en el 1800, ¿no?
y comienza a surgir el protestantismo en Chile. Alemania, Holanda comienzan a enviar gente y comienzan a llegar en el segundo periodo también norteamericanos a Chile, protestantes que venían a enseñar la palabra, trayendo Biblias que nosotros pudiéramos leer. Ya les hablé de Juan Wesley o John Wesley, ¿no? Que dijo: la parroquia es mi mundo. Y en este tiempo, ¿no?, es donde se produce ese avivamiento a nivel mundial y que permite que el evangelio comience a conocerse desde las calles, ¿no? Y se restaura el ministerio evangelístico. Wesley y sus seguidores, muchos hermanos y muchos misioneros, comienzan a predicar en los más insólitos lugares, ¿no? Nosotros en Chile nos dicen los canutos. Fue un seguidor de Juan Wesley quien nos heredó ese nombre, que se llamaba Juan Canut y que predicaba en las calles por todo Chile. Y por eso nosotros heredamos el nombre de Canuto. Entonces, algunos hechos para que ustedes se vayan compenetrando con la historia, ¿no? En 1819 son reclutados varios oficiales ingleses anglicanos, o sea, protestantes ingleses, por el gobierno chileno para la Escuadra Libertadora. Entre estos se encuentra James Charles, John Bynum y Lord Thomas Cochrane, conocido porque por todas las batallas en las cuales Lord Cochrane participó, y también después la escuadra chilena heredó el nombre en diferentes barcos que fueron los principales barcos de la escuadra marítima chilena. Don Bernardo Higgins, padre de la patria en Chile, para aquellos que son del extranjero, por decreto permite la compra de un terreno para que este a futuro sea un lugar de entierro para los disidentes evangélicos o protestantes en la ciudad de Valparaíso. Tanto Lord T. Cochrane, oficiales y otros marinos británicos de cuna protestante componen con chilenos lo que será la escuadra libertadora que partirá hacia el Perú y derrotará a los españoles. En 1820, O'Higgins contrata a Diego Thompson, educador y colportor de la Sociedad Bíblica Británica, ¿no? Y se arma la educación pública chilena, armada, ¿no?, por un protestante y que tiene como base la lectura de la Biblia. Sin embargo, en 1837, en la Plaza de Armas, le incautan a un protestante, Isaac Wheelwright, un importante cargamento de Biblias y lo queman en la misma plaza de Quillota. Entonces, nuestra historia está llena, hermanos, de lucha para que la palabra de Dios llegue a todas las personas. Está llena de ejemplos de mártires que han dado su vida por esto, ¿no? A mí me conmueve la historia, ¿no?, de Alan Gardiner. Es una historia, pero impresionante. Deberíamos conocer, todos los protestantes evangélicos deberíamos conocer ese nombre. Capitán de barco y posteriormente misionero anglicano, o sea, protestante inglés. Allen Gardiner comienza su trabajo evangelizador en la Patagonia chilena con los Yaganes. En 1848 desembarcó en la isla Picton. ¿Se acuerdan ustedes que casi tuvimos una guerra por esta isla? Pero está abajo de Tierra del Fuego. Es la última isla del continente, el último lugar del mundo, la cual evangelizó a los yamanas. Gardiner y sus compañeros mueren de hambre en Tierra del Fuego al tratar de convertir a Cristo a los yamanas, y todos eran anglicanos.
Posteriormente, su hijo va a continuar la obra y también va a fallecer evangelizando. No podemos dejar de no conocer la historia de Allen Gardiner y muchos misioneros que nos precedieron. Bueno, y esto en realidad, disculpe, lo pongo un poco por motivos personales, porque tiene que ver con mi historia personal. En 1848, desde Alemania, don Felipe envía a Chile el primer contingente de colonos, viniendo evangélicos luteranos. Y en este primer contingente de colonos vienen acompañados de un pastor, que era mi bisabuelo. Él era un pastor alemán, pero no ladraba, predicaba. Así que de ahí viene mi herencia. Jamás pensé algún día en la vida ser pastor, pero tengo un ADN donde el gen pastoral ya estaba y Dios lo ha permitido, me ha permitido continuarlo, ¿no? Entonces, entre 1810 a 1908 surgen lo que en Chile llamamos las iglesias históricas, que son las iglesias protestantes. Si usted piensa que nosotros no tenemos una ligación con estas iglesias, se equivoca profundamente. Ellos nos precedieron. Ellos se murieron de hambre. Ellos se murieron de enfermedades predicando el evangelio. A ellos los desenterraron una vez que estaban enterrados en Valdivia y los quemaron los huesos, ¿no? Estas son la iglesia anglicana en primer lugar, que llega en 1836 con Allen Gardiner a la cabeza. En 1846 nace la iglesia luterana en Chile con los colonos alemanes. 1872 la iglesia presbiteriana de Chile con David Trumbull. 1878 la iglesia metodista con Guillermo Taylor, y que va a fundar muchas escuelas hasta el día de hoy. Tienen como 70 colegios alrededor de todo Chile, donde se enseña la palabra del Señor y se enseña lo que cada colegio debe enseñar. 1897 nace la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y en 1908 la Iglesia Bautista Chilena. Están ubicadas acá porque en 1909 se va a producir un gran cambio en Chile. Estas son las iglesias un poco de carácter metodista, históricas y metodistas, están acá revueltas. 1878, bajo la dirección del obispo William Taylor, llega a Chile la Iglesia Metodista Episcopal. Posteriormente fundará colegios ingleses en Iquique, Antofagasta, Santiago, Concepción y en 60 ciudades más, ¿no? En 1890 arribó a Valparaíso el nieto de Allen Gardiner para evangelizar a los indígenas, y él también fallece en la evangelización. Y en 1891, ¿no?, se inaugura en la ciudad de Contulmo la primera iglesia luterana alemana que ustedes ven en la foto. Pero había una trampita que los libros de historia no señalan, pero que yo conozco. Ellos pudieron abrir iglesias, pero mi bisabuelo nunca pudo predicar la palabra en español. Estaba prohibido. Él murió haciendo cultos en alemán. Nunca en su vida pudo predicar en español. Se lo prohibía la institucionalidad y el gobierno de Chile. Por muchos años
esto que ustedes ven, el surgimiento de muchas pequeñas iglesias en diferentes lados, ¿no? Pero no se permitía que los cultos fueran en español. Tenían que ser en el idioma de los extranjeros. Y en este siglo, ¿no?, el siglo XIX, del 1800 al 1900, ¿no?, el siglo donde el Espíritu Santo mueve a Wesley a evangelizar en las calles, en Chile tiene un seguidor, Juan Bautista Canut de Bongil, que vivió entre 1846 y 1896. Este metodista predicó la palabra a lo largo de todo Chile. Lo apiedraron, le tiraban orines, lo insultaban, lo agredían. Y hay una parte que no quiero incluir en este Power porque necesito mayor cantidad de pruebas, pero tengo varios escritos que hablan cómo las primeras iglesias metodistas eran quemadas por católicos, pero necesito confirmación, porque nosotros tenemos que ser muy serios en lo que enseñamos y debe tener una base de investigación y debe ser verificado cada palabra que decimos. Con la Biblia somos extremadamente rigurosos, pero con toda la enseñanza debemos ser extremadamente rigurosos. Entonces, hay varias vetas investigativas que hay que desarrollar y que espero que el 2024 me permitan hacerlo, porque me voy a encontrar con sorpresas de la historia de Chile que me parecen absolutamente increíbles. Y uno de los puntos a investigar es ¿cuántas iglesias nuestras fueron quemadas? Y esto era dirigido por los curas católicos. Pero todavía no lo quiero poner en blanco y negro hasta que no tengamos verificado esto, no a través de fuentes nuestras, sino que a través, por ejemplo, de partes policiales. Cosa que nadie pueda desconocer cuando nosotros entreguemos esta información. Más adelante les voy a leer un artículo del Mercurio acerca de los primeros pentecostales, que es bien divertido. Entre paréntesis, aquí está. Entonces, en el siglo XIX, del 1800 al 1900, tenemos en Chile la aparición de los metodistas, tenemos la aparición, primero llegan los luteranos, que son parte de las iglesias históricas del avivamiento de Wittenberg con Lutero. Pero a Chile en este mismo siglo comienzan a llegar también evangelistas del avivamiento del Espíritu Santo que encabeza Juan Wesley. Pero estamos cerca, en el 1900, a otro avivamiento, un avivamiento que va a restaurar el ministerio profético y va a restaurar, ¿no?, lo que es las manifestaciones espirituales dentro de nuestras iglesias. Y se produce el avivamiento pentecostal. ¿Quién simboliza este avivamiento pentecostal en Chile? ¿No? Es el reverendo Huber, de cual tengo la foto aquí a su costado, ¿no? Iniciándose el siglo XX, un hecho marcó a la iglesia cristiana evangélica chilena, el movimiento pentecostal que comenzó en Valparaíso, con la llegada del misionero estadounidense Willis Ufer de la Iglesia Metodista Episcopal en 1902. Esta iglesia existe todavía, es una iglesia bastante fuerte, bastante potente. Yo la conozco personalmente. También la de Valparaíso la visité. Entonces, son cosas que yo considero importantes para poder narrarles a ustedes esto. Entonces, cuando se produce este avivamiento, el 3 de noviembre de 1909, el Mercurio de Santiago saca un pequeño artículo
acerca de este avivamiento pentecostal. Y yo se los quiero leer. Dice, en Valparaíso se ha producido cierto escándalo alrededor de un grupo de fanáticos de los mismos que rodean a una histérica conocida entre ellos como hermana Elena y que se entrega a actos de fanática exaltación y pretenden ver visiones, hacer curaciones y todo lo que es usual en estas enfermedades mentales. El grupo se desprendió de una iglesia metodista, cuyos jefes responsables han reprobado el movimiento, como era lógico, por ser contraria al verdadero sentimiento religioso, a la cultura y sobre todo a la esencia del protestantismo. Enfermedades mentales le llamaban a las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo ocupa a los metodistas para llevar el evangelio, pero cuando el Espíritu Santo genera un avivamiento, ¿no?, para devolvernos el ministerio profético, nuestros hermanos metodistas, nuestros hermanos wesleyanos, dicen que nos condenan y los luteranos también nos condenan. Y así ha sido la historia del desarrollo de la iglesia. Y hoy día nos condenan a esa iglesia apostólica que restaura los 5 ministerios. Pero la historia tiene un curso y este curso lo dirige el Espíritu Santo y Él tiene la última palabra y no el hombre. Y aunque nos llamen o llamaron a nuestros hermanos enfermos mentales, de eso mismo he escuchado yo de nosotros hoy en día. Pero nosotros tenemos que serle fiel al Espíritu Santo y no amargarnos porque otras iglesias no han tenido la revelación que Dios nos dio, sino que ser luz para que otros la alcancen. No vamos a discutir ni vamos a enfrentarnos a nadie. Lo que queremos nosotros es ser luz para otros. Bien, mis amados hermanos, voy a hacer una pausa entonces para a ver si hay alguna pregunta. Yo entiendo que paso a 5 siglos, a veces en media hora, y que eso resulte un poquito abrumador. Pero para eso tenemos estos espacios de preguntas. Quizá en el futuro podemos organizar algún seminario, un día sábado, donde tratemos la historia de la iglesia chilena. Mi hermano Cristian Candia, que Dios te bendiga. La clase pasada veía cómo te intentabas conectar, pero te fallaba la señal. Así que Sí. bienvenido ahora. Oh, bendiciones, pastor querido. Bendiciones, mi hermano. Una pregunta. En la Biblia que usted señaló en un principio, la de Causidoromo de la reina, que era la reina Valera, que se dijo que se incautaron muchas Biblias de esas en el comienzo del Sí, siglo, no me acuerdo el año. La pregunta, esas Biblias que se incautaron después, porque después apareció la Reina Valera, la volvieron a introducir, ¿es la misma que se incautó en un comienzo o fue reformada, fue transcrita, fue cambiada, o es la misma? dame un segundo, por favor. Ya. Estoy de vuelta. La traducción de reina es esta
que es la Biblia del oso. Esta traducción, a ver si logro que se vea. Por ahí. Por ahí. Ahí, sí. Si se dan cuenta, esta traducción es de 1569. Esta es lo que se llama la Biblia del oso. En 1602 surge otra Biblia que tiene una corrección de Valera y que será conocida como la Reina Valera. No sé si se ve. Sí. Y que se llama también la Biblia del Cántaro. Esta Biblia sale en 1602, o sea, como 50 años después de la Biblia del oso. Posteriormente, vamos a tener diversas traducciones de la cual Reina ni Valera son sus autores. De hecho, si tú intentas leer la primera Reina Valera, la del 1602, te va a costar mucho porque está escrita en español antiguo. La S es una F, por ejemplo, y está escrita en forma manuscrita. Entonces, la Reina Valera, a través de su historia, ha tenido diversas modificaciones. Lo que se ha mantenido es el nombre, Reina Valera. Ya. Pero tenemos alrededor de 20 versiones diferentes de lo que se conoce como Reina Valera. Incluso hoy día tienes la Reina Valera contextualizada, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera tanto, la Reina Valera X. O sea, hay una cantidad de traducciones diferentes sintetizadas en un mismo nombre porque se convirtieron en muy popular. Entonces las editoriales, ¿no?, siguen usando este nombre aunque las traducciones puedan tener modificaciones. Ya. Pero lo que es la, digamos, al sufrir muchas modificaciones, se ha ido perdiendo la esencia de la palabra, de lo que se ha modificado mucho lo que es digamos, la sustancia, digamos, lo que es la esencia de la palabra de la Biblia. No, todo lo contrario. Porque en la medida en que la ciencia avanza, la arqueología avanza, el Espíritu Santo nos ha ido entregando manuscritos cada vez más cerca de los originales. Te voy a dar un solo ejemplo. Primera de Juan 5:7, si es que no me equivoco, ¿no? Ahí hay una frase que se obliga a Erasmus de Rotterdam, que escribe el primer manuscrito en griego koiné de la Biblia, la primera recopilación, y se le obliga a incluir una frase. Eso venía directamente de una carta del Papa en Roma. La Reina Valera del 60 tiene esa frase, pero la Reina Valera después del año 2000 no la tiene. Porque la palabra del Señor dice, no agregarás ni quitarás nada. Nosotros descubrimos que esa frase fue puesta e impuesta por el Papa de Roma, porque a partir de 1850 comienzan a suceder una serie de descubrimientos. Nosotros no teníamos manuscritos antiguos del siglo V, del siglo IV, del siglo III. Recién a partir del 1850, el Espíritu Santo nos comienza a revelar
escritos y comenzamos a comparar las traducciones, y cada vez el Espíritu Santo nos entrega material más fidedigno y más cercano a los originales, y eso nos permite comparar. Amén. Entonces, cuando Reina hace su traducción, él tenía el texto en griego koiné, la recopilación de Erasmus de Rotterdam, del Nuevo Testamento. Bueno, Erasmus de Rotterdam no tenía manuscritos más antiguos que el siglo X, el siglo XI y el siglo XII. O sea, había 1000 años entre los originales y lo que él había recopilado. Pero hoy en día, nosotros tenemos un escrito de Juan, el P52, un pequeño papiro, pequeñísimo. Pero ¿sabes de qué año es? Del 125 después de Cristo. Sabemos que Juan pudo haber vivido hasta el año 105. Juan murió entre el año 100 y el 105. Pero tenemos un pedacito de un papiro de Juan. Y después tenemos mucho. Hoy en día tenemos muchos manuscritos que Reina ni Valera nunca vieron, ni que muchos traductores de la Biblia nunca vieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos permitió a nosotros esas revelaciones. Y eso nos permite tener un texto lo más depurado posible de 1000 años de influencia del catolicismo romano. En general, las Biblias actuales son de una certeza como nunca habíamos conocido, pero yo estoy seguro que a futuro las Biblias van a ser aún más cerca de lo que Dios quiso decir, porque el Espíritu Santo nos va a seguir revelando y vamos a llegar, va a haber un día en que vamos a poder contar con los originales. Amén. Bueno. Eso, mi amado, no sé si eso responde tu pregunta. Sí, gracias, pastor. Gracias. Poco amplia la respuesta, pero son temas que hay que Excelente. tocar y explicarlos bien o no explicarlos, porque si no nos metemos en camisa de 11 varas. La Excelente. Biblia no tiene errores, mis amados. ¿Pero cuál? ¿De cuál estamos hablando? No estamos hablando de las traducciones, estamos hablando del texto en hebreo y el texto en griego koiné. Eso no contiene errores. Mi hermano Daniel Aravena, que Dios te bendiga, hermano Daniel. ¿Se escucha, pastor? Fuerte y escucha? claro. Ya, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Pastor, por lo que se daba, qué sé yo, en esos tiempos, ¿es posible que también la Iglesia Católica haya tenido represalias con los protestantes? Porque se supone que en Londres fue la cuna de los independistas, de los que fraguaron la independencia acá en América. Entonces, todo lo que fuese a ser protestante, qué sé yo, la Iglesia trataba de arrasar, de que no tuviesen voz, que no tuviesen. Y por eso siempre se llevó a cabo, qué sé yo, represalias contra la Iglesia. Lo mismo que usted decía, que muchos los quemaban, y lo mismo que contó ahí de la historia de que los marinos eran colgados, qué sé yo, cuando eran pillados. Y me da a mí también la impresión que era a base de represalia, de venganza, porque había perdido mucho territorio, había perdido guerra, ya que estaba debilitado el imperio español también, siendo que fue invadido por franceses también, y así sucesivamente. Mira, sí y no. Evidentemente que había una lucha política con el imperio español, pero también llegaron muchos corsarios holandeses por estas costas, ¿no? Los españoles hablan de piratas, los holandeses hablan de corsarios. Depende de qué lado mires la historia.
porque ellos venían a saquear barcos españoles. Los corsarios tenían patente de corso, se los daba la corona. Ujú. Sí, pero depende cuál corona, pues. La corona inglesa pues, tenía muchos corsarios bajo Ujú. su mandato. ¿Ah? Sí, Los pues, holandeses, pero es que los corsarios no son un fenómeno inglés. Había corsarios alemanes, corsarios holandeses, ¿no? En este caso, del almirante que fue enterrado en Valparaíso, ¿no? Que era un corsario, pero era un corsario holandés, un servidor de la corona holandesa, que era el primer estado protestante de Europa. Así que la persecución era bastante tradicional del mundo romano, ¿no? La Inquisición fue un instrumento utilizado no solamente en América, sino que en Europa, donde Roma pudo poner sus tenazas, hubo Inquisición. Eso, mi amado. Mi hermana Gloria Bascuñán, que el Señor te bendiga. Buenas tardes, Pastor Reinaldo. Buenas. Quería confirmar, por favor, a ver, si entendí bien, usted decía que la traducción Reina Valera, pero no sé si es solamente en la 1960, le agregaron un versículo que en el original no está, que es Primera de Juan 5:7. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo, a mí me dio la curiosidad, por si acaso a lo mejor en más Biblias puede ser, que entonces lo busqué en la versión PDT, Primera de Juan 5:7, y no está el mismo versículo, está en el que es 5:8, en Reina Valera está como 5:7, claro, no está en la PDT. Entonces quería confirmar si ese versículo, Primera de Juan 5:7, que, bueno, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. ¿Solamente en la Reina Valera 1960 está ese versículo? ¿O en todas las Reina Valera? Está en todas las Reinas Valera antes de 1995. Ah, ya. Ya, Después de, entonces, después de 1995, yo tengo una investigación sobre ese tema. Quien hizo este compendio fue Erasmus de Rotterdam. Erasmus de Rotterdam buscó y hizo un compendio del Nuevo Testamento en griego koiné. De este compendio se hacían todas las traducciones del Nuevo Testamento, desde el griego koiné al francés al español. En el primer compendio, en la primera edición, ¿no?, de lo que se llamó el Textus Receptus, o sea, el texto aceptado por el Papa de Roma como Nuevo Testamento, no aparecía, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. En el segundo tampoco, solo en el tercero fue obligado Erasmus de Rotterdam a incluirlo. Y desde ahí para adelante se traduce hasta 1995. ¿Por qué en 1995 ya las Biblias no siguen incluyendo esto? Porque nos damos cuenta que esta frase fue incluida en el siglo VIII, pero no hay ningún escrito de Juan, y hay más de 3000 antes del siglo VIII que contengan espíritu, agua y sangre. Ninguno. Entonces, todos entendemos, ¿no?, de que fue agregado esa frase en el siglo VIII, porque en el siglo VII no aparece, en el siglo VI no aparece, en el siglo V no aparece. Entonces, mientras más nos acercamos hacia los textos originales, más cercano estamos al mensaje que Dios quiso entregarnos. Y recuerda que hubieron 10 siglos de oscurantismo, en la cual la Iglesia Católica
intentó agregar algunas cosas a la Biblia. Pero hoy en día nosotros tenemos textos del Nuevo Testamento que son antes del decreto de Teodosio, el 380 después de Cristo. Y durante el imperio y el reinado de Teodosio se manda a hacer una Biblia en latín que solamente unos pocos en el mundo podían leer, porque era una lengua que no se hablaba en ningún país. ¿Qué aportó? ¿Qué nos entregó el Espíritu Santo a partir de 1850? Comenzó a entregarnos nuevos testamentos del siglo del 350, por ejemplo. Y nos encontramos con este Juan. Y en este Juan no está incluida esta frase. Y nos comenzamos a preguntar por qué no está. Y comenzamos a ver otros documentos que el Espíritu Santo le entrega a los arqueólogos. Y tampoco está esta frase. Hasta que nos damos cuenta que fue incluida. Porque en todas las versiones del siglo V, VI que hay en copto, no aparece esta frase. En el siglo III no aparece esta frase. Imagínate, griego koiné a copto. Copto es árabe antiguo y no aparece. Y si vamos al siriaco, tampoco aparece en el siriaco. Y de esa manera nos damos cuenta. Pero hoy en día, la PDT, la BTX4, incluso las mismas llamadas Reinas Valera, no deberían incluir esto. Y estoy seguro que no lo incluyen. Entonces, no es que alguien haya modificado, no. Nada ha sido modificado. Lo que pasa es que la palabra del Señor dice que no agregaréis nada ni quitaréis nada. Y se ha sacado lo que los romanos agregaron. No sé si eso responde a tu pregunta, mi amada hermana. Sí, me queda claro. Muchas gracias. Por favor, si alguien tiene una duda con respecto a esto, pregunten. No quiero que nadie tenga la menor duda con respecto a este tema. Así que está abierta. Cualquier persona que tenga la menor duda, por favor, pregunte. Estamos para responder. Pastor, yo igual tengo una duda. Dígame nomás. Pastor, mire, ¿usted cree que en algún momento, como hablábamos y quedamos en esta diapo de este misionero pentecostal, que en la actualidad en algún momento va a llegar a reconocerse el ministerio apostólico, de manera general me refiero? Porque, claro, o sea, usted cuenta que en la actualidad, o sea, en ese tiempo, por Mercurio, fue reconocido de que lo llamaban enfermizo y todo, y en la actualidad algunos lo llaman así también, pero llegará en algún momento, como se pudo restituir el ministerio profético, como ha ido de a poquito ahí restituyéndose todo, llegará algún momento reconocerse el ministerio apostólico de manera generalizada por la Iglesia Evangélica de Chile. ¿Usted qué piensa? Amada hermana, yo tengo la certeza, si es que Cristo no viene antes, que el ministerio apostólico va a constituir la principal iglesia en Chile. No solamente vamos a ser la iglesia más grande dentro de las iglesias protestantes evangélicas, sino que vamos a ser más grande que la iglesia católica romana. El futuro lo dicta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la última palabra. Y hay algo en la historia que es sumamente importante. Por favor, quiero que reflexionen acerca de esto. ¿Cristo viene por su novia o no? Amén. Y si Cristo viene por su novia, la cual él dejó con un ministerio apostólico, con un ministerio profético, con un ministerio evangelístico, con un ministerio magisterial y con un ministerio pastoral, por primera vez en 2000 años de historia, la novia está restituida como él la dejó.
Por lo tanto, esa novia ahora tiene que dedicarse a buscar santidad y a Amén. seguir el ejemplo de Cristo, porque el tiempo se puede acortar. Entonces, no sé si llegaremos a un momento en que la iglesia sea la más grande, porque puede que Cristo acorte los tiempos y venga por su novia, porque hoy día su novia está restaurada, como Él la dejó. Gloria a Dios. Amén, pastor. Les Pastor, pido mire, que reflexionen acerca de eso, porque mire, trenes de todos los hermanos de repente hablan de cuando comienza a temblar, que en la Biblia dice que tiembla. Hay un par de tsunamis que en la Biblia dice que hay tsunami. Eso han ocurrido a lo largo de 2000 años. Siempre han habido trenes sísmicos, volcanes que explotan, ¿no? Lunas rojas, ¿no? Lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo, y más cuando se acerque su venida. Pero hay algo que nunca habíamos tenido, y que la novia estuviese lista y preparada para su venida, tal como Él la dejó. amén, pastor. Pastor, mire, igual nuestro hermano Lazo Aguilar pregunta, ¿qué versión puedo usar en español? ¿Y qué Biblia puedo...? No, dice, ¿se puede usar la Biblia completa, Bible? No sé, no se pronuncia, pastor. Pero dice, tengo una pregunta, ¿qué versión puedo usar en español? ¿Ya? Hermano Lazo Aguilar. Complete Jewish Bible. Ya. Mi amado hermano, yo te aconsejaría lo siguiente. Hay diferentes estilos de traducción. Entonces, yo te aconsejaría que ocuparas una Biblia textual, una Biblia contextual, una Biblia de lenguaje sencillo, y si sientes el llamado del Espíritu Santo para servir en un ministerio, además una Biblia interlineal. Entonces, fíjate que yo no te estoy aconsejando ocupar una Biblia. Te estoy aconsejando ocupar 4 Biblias con 4 formas diferentes de traducir. Por ejemplo, una Biblia textual traduciría esta frase de la siguiente manera: y la caravana se dirigía hacia el mediodía. Expresión hebrea, dirigirse hacia el mediodía. ¿Qué significa eso en español? Si tú haces una traducción textual, mantienes el texto como base. Entonces vas a traducir qué dice en griego koiné. La caravana en hebreo. La caravana se dirigía hacia el mediodía. Por lo tanto, se traduce de esa forma. ¿Qué nos da una traducción contextual? La traducción contextual es capaz de apartarse de la textualidad del texto en aras que se comprenda el contexto. Entonces, la traducción contextual va a decir: la caravana se dirigía hacia el sur, porque dirigirse hacia el mediodía es dirigirse hacia el sur. Es un modismo hebreo. Ahora, ¿qué nos va a decir la PDT? La PDT nos va a decir: la caravana se dirigía hacia Egipto en dirección hacia el sur. ¿Cuál de las traducciones está buena o mala? No, todas están buenas. Pero si tú pones una traducción textual como la Reina Valera, la BTX, ¿no? Y la Biblia de Jerusalén, traducción católica, pero una muy buena traducción, no muy influenciada por los romanos, hombres de Dios que la tradujeron. Entonces, una Biblia textual como la Reina Valera y la pones al lado de una contextual como Dios habla hoy,
y una de lenguaje sencillo, como la PDT, y una interlineal donde aparezca en griego y en español, eso te va a dar una mucha mejor comprensión del texto y lo que Dios quiso decir. Entonces, si tú quieres estudiar la palabra, si no hay recursos, ocupa la Eastword. La Biblia, la Eastword tiene hasta una tabla con paradores de Biblia, donde yo siempre pongo una textual, una contextual, una de lenguaje sencillo. Y como pastor tengo que leer en griego koiné porque hay cosas que se deben leer desde el griego koiné para poder explicarlo a las ovejas. Entonces, ¿cuál es la mejor Biblia? Ninguna y todas. Pero te aconsejo ocupar a lo menos 3 estilos de traducción diferentes que te van a enriquecer en tu comprensión de la palabra. No sé si me expliqué, amado hermano. J. Lazo Aguilar. Acá hay, hermano, contextual, la BTX es textual. Una contextual es la Dios habla hoy, ¿no? Y la interlineal, no, hay una que es muy buena. Démenme un segundo. No sé si se puede ver esta. Es muy buena, amados hermanos. El Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, ¿no? Es una estupenda traducción que además tiene el texto. A ver si logro que se vea algo. No se No ve la bien. vemos, no la vemos, se ve. pastor. Ahí. No, se no, ve. pastor. Ahí. No se ve. Ahí. 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 Ya. Tenía esta, además de tener el Entonces, ¿puedo texto en mostrar la griego, tapa? además La de tener tapa. el texto, te la muestro al tiro, hermano Cristian. Además de tener el texto en griego koiné en azul, ¿no? Tiene la traducción abajo y tiene el texto de la Reina Valera contemporánea y el texto de la Reina de la Biblia de Jerusalén. Entonces, es realmente una muy buena esa. A ver, ¿dónde se ve la tapa? Un segundo. Un poquito más adelante. Ahí. No, pastor. Ahí. Estoy tratando de alejarme un poquito a ver si la... No, Un pastor. poquito más adelante, pastor. Ahí, pastor. Ahí. No. No, Estoy perdido. Acercarse un poco, pastor. ahí. Se ve. Nuevo Testamento. Ahí está. Sí, se ve. Se las recomiendo, es un trabajo excepcional esa traducción. Bien, mis amados hermanos, entonces continuemos con la clase, nos quedan un par de diapositivas. Entonces surge el pentecostalismo en el siglo XX, en 1909, surge en Chile con fuerza, pero no solamente en Chile, en Francia, en la India, en diferentes lugares surge el movimiento pentecostal, ¿no? Este PowerPoint está disponible para ustedes. Es un poco la historia, cómo llega el reverendo Hoover a enterarse de este movimiento y cómo comienza a influenciar la iglesia metodista, que la iglesia metodista es bien compuesta, la episcopal, son bien fome en sus cultos. Y esto, naturalmente, el movimiento pentecostal chileno, que es único, porque nosotros tenemos un movimiento pentecostal criollo que incluye la guitarra a los cultos, que incluye el bombo en los cultos, ¿no? Y llega un norteamericano de Estados Unidos, un metodista, que trajo un instrumento, discúlpenme, pero se me olvidó el nombre, pero es banjo. Banjo. Él tocaba en las cantinas en Estados Unidos. Y se trajo su banjo, pero en el camino él se convierte al Señor.
Y después él alababa al Señor con ese banjo que ocupaba en las cantinas. Y de ahí se introduce el banjo en el movimiento pentecostal criollo, que es un movimiento bastante auténtico, legítimo y hasta cierto punto único en comparación con otros lados. Entonces, el Espíritu Santo primero genera esta iglesia luterana, calvinista, que se expande por todo el mundo muy potentemente. 2 siglos después, No, los metodistas, no. que se No. expanden por todo el mundo y llegan a todos los rincones, ¿no? Luego tenemos el movimiento pentecostal, que se transforma, ¿no?, en el principal movimiento protestante, evangélico, profético en Chile. En Chile, hasta el 2019, fecha en que hice este cuadrito, ¿no?, teníamos un 18% de la población era protestante evangélica. Pero el lado protestante ya constituye hoy en día el 1% del mundo protestante evangélico, ¿no? Mientras que la iglesia pentecostal es absolutamente mayoritaria, 96, 97%. Pero aparece en el siglo XX la iglesia apostólica. Y la iglesia apostólica tiene un nivel de crecimiento que yo estoy seguro que vamos a ser la iglesia preponderante a futuro, ¿no? Hoover, el reverendo Hoover, promueve el estudio del libro de los Hechos, y esta preparación es la que da paso al más grande avivamiento pentecostal conocido en la historia de Sudamérica. El 31 de diciembre de 1908, en el culto de consagración del nuevo templo metodista episcopal de Valparaíso, terminaría con una semana de oración. El Espíritu Santo de Dios se manifestó de manera tal que los que ahí estaban se sintieron asombrados y comenzaron las primeras manifestaciones, confesiones de pecados ocultos, cambios de vida, risas, todo bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces comienza la fundación de iglesias pentecostales por todo Chile, metodista pentecostal, evangélica pentecostal, misión de la Iglesia del Señor, también de carácter pentecostal, iglesia wesleyana nacional, ¿no? Iglesia con carácter metodista, pero esto ya un metodismo pentecostal, Ejército Evangélico de Chile, ¿no? Iglesia fundada por 3 payasos. Una vez lo conté en el Ejército Evangélico y los hermanos se enojaron mucho, pero el tema es que es verdad. Yo lo investigué eso y es así, y gloria a Dios, porque ellos comenzaron a traer gente en las calles actuando como payasos y lograron una tremenda iglesia. Es una tremenda bendición, ¿no? Iglesia Pentecostal Apostólica, la IPA, tiene su catedral en Santiago, primera iglesia del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, ya después del 71 ya son puras divisiones que tienen que ver con poder, el poder o la búsqueda del poder de algunos obispos y poco con la doctrina, ¿no? Pero sin duda son la iglesia más grande todavía en Chile. Pero ojo, que la iglesia apostólica crece, crece y crece. Y eso es porque el Señor es quien quiere que sea de esta manera. También llega a Chile un pentecostalismo externo, ¿no? No es el pentecostalismo criollo, sino que son las asambleas de Dios autónomas, la sueca, la Asamblea de Dios norteamericana, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, todo de carácter norteamericano y que se diferencian del pentecostalismo criollo. Son pentecostales, pero son pentecostales norteamericanas y tienen características especiales, ¿no? Entonces tenemos el desarrollo de la Iglesia Apostólica en Chile, ¿no? Comienzan a finales del siglo XX, ¿no? Comienza el siglo XIX, levantó iglesia, sí, en el siglo XIX el Espíritu Santo levantó a las iglesias históricas en Chile. En el siglo XX el Espíritu Santo levantó a las iglesias pentecostales en nuestro país. Y durante el siglo XXI el Espíritu de Dios
está levantando las iglesias apostólicas. Este modelo de iglesia, basado en lo que Cristo instauró, están llamadas por Dios para completar la restauración de la iglesia en los 5 ministerios antes que el Señor venga a buscar su iglesia. Por eso aparecen las iglesias apostólicas. Algunos eventos importantes en la historia, ¿no? 1865, se permiten cultos no católicos. Por ejemplo, se autoriza a mi bisabuelo a hacer culto, pero prohibido que sea en español, tenía que ser en alemán. Él murió en cultos en alemán. 1884 se aprueba la ley de matrimonio civil, se separa el matrimonio en 1884 y en 1925 se produce la separación del Estado de Chile con la Iglesia Católica Romana. 1975 se realiza por primera vez un Te Deum evangélico. 1999 se promulga la ley de culto y el 2008, el 31 de octubre, es declarado el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Siglo XIX, el Espíritu Santo quiso que fuera el siglo de las iglesias metodistas, generando un avivamiento que permitiera esto. Siglo XX, nacen las iglesias pentecostales. Siglo XXI, nacen las iglesias apostólicas. Dios levantó una iglesia con mano poderosa, llenándola de su Espíritu Santo, y lo seguirá haciendo hasta su regreso. Cristo viene, y viene pronto. 4 grupos constituyen la Iglesia Evangélica Protestante en Chile: los protestantes, los pentecostales chilenos o pentecostales criollos, los pentecostales externos y las iglesias apostólicas. A un futuro, las iglesias apostólicas se volverán preponderantes. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Según Juan 18:37, según la traducción de la BTX 3. Ahora vamos a tener que poner la BTX 4 porque ya tenemos la 4. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Efesios 4:11, según la traducción de la NTV. Bien, mis amados hermanos, entonces esta era la última diapositiva sobre la historia de la iglesia en Chile, intentando narrar 5 siglos en 1 hora. Espero que haya quedado claro y que no haya avanzado tan rápido, ¿no? Tiempo de preguntas. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta, alguna duda. Pastor, ¿Sí?